Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que piensa en el pobre. Este es un tema que debemos de examinar a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque hay muchas causas de la pobreza material humana. Entre ellas está la maldad humana, que lleva a un pequeño sector de la humanidad a abusar o ser indiferente con el sector más amplio y vulnerable. Pero la principal causa de todas las cosas que suceden en el mundo es la soberana voluntad de Dios, que tiene un fin en todo cuanto pasa, aunque este fin no siempre sea bien entendido por nosotros. Según la Biblia, a los pobres los ha hecho Dios. Con esta expresión, las Escrituras quieren decir que Dios no solo no está ajeno a la pobreza, sino que es la causa primera de ella. Por tanto, en este asunto, como en tantos otros, debemos saber combinar la voluntad de Dios con la responsabilidad humana. Solo así estaremos seguros de conocer la verdad. En primer lugar, hablemos de el pobre y la pobreza. Todas las cosas tienen su causa en Dios. No es de extrañar, por tanto, que la Biblia diga que Dios es la causa de la cantidad de bienes que tiene cada uno. Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Proverbios 30:8. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. En ambos textos los autores sagrados dicen que Dios es la causa de la riqueza, de la pobreza, hasta el punto de que el autor le pide a Dios que no me dé, Señor, ni una cosa ni la otra, ni pobreza ni riqueza. Dame lo justo para vivir, dame lo justo para sustentarme, porque solamente en lo justo está el equilibrio. En Juan 12:8, Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Con estas palabras Jesús quiso decir que siempre habrán pobres en la tierra, siempre habrán pobres, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Porque los pobres existen para probar el corazón y la actitud de los pudientes hacia ellos. Deuteronomio 15:11. No faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El pudiente, aquel que tiene, aquel que puede, independientemente de que tenga para vivir y pueda incluso tener en exceso y sea rico, el pudiente debe de ocuparse de los pobres, debe pensar en los pobres. Por eso Dios ha dejado pobres en la tierra, para que los que tienen más se acuerden de ellos, piensen en ellos y de alguna manera sea una prueba para los ricos, para los pudientes, la existencia de los pobres sea una prueba de su corazón, de su generosidad o de su egoísmo hacia ellos. Pero hay una causa de la pobreza en la Biblia que es, por supuesto, de origen humana, que tiene que ver con la responsabilidad humana. Esta es la causa que nosotros generalmente vemos con más frecuencia. La pobreza la produce, por un lado, la pereza y la falta de esfuerzo propio. Es decir, que hay personas que son pobres porque no se esfuerzan en la vida. Proverbios 24:30, 31 y 33 al 34. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos y ortigas, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Un poco de sueño, así vendrá tu necesidad y tu pobreza. Hay personas que son pobres porque de alguna manera no viven con una actitud correcta hacia el trabajo, hacia el esfuerzo,
Hay personas que son perezosos, son vagos, no, no son personas que perseveran en el trabajo, perseveran en las cosas, y le viene la necesidad, le viene la escasez como consecuencia de su actitud perezosa. Pero estas personas no solo tienen una mala actitud, sino que muchas veces, aunque haya a su alrededor personas sabias o que tengan una actitud diligente y trabajadora y les aconsejan, estas personas perezosas suelen despreciar el consejo de los sabios. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Proverbios 21:5, todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 23:21, el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En definitiva, todos estos textos nos hablan de que la persona que es perezosa y que no hace caso del consejo de quien le recomienda trabajar, esforzarse, esas personas que son perezosas y no hacen caso del consejo seguirán siendo pobres de por vida. Pero también la pobreza viene del pecado que cometen los pudientes contra los pobres. En Proverbios 22:16 se dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Y Salmos 10:2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Estos dos textos nos muestran que hay personas que son la causa de la pobreza de otros, por su mala actitud hacia su prójimo desfavorecido, a su prójimo vulnerable. Hay personas que se aprovechan de otros para aumentar sus riquezas, para aumentar sus bienes, y hay personas que son así, son malas y son egoístas, son personas que van así por la vida y, como hemos leído, oprimen al pobre para aumentar sus ganancias. Por tanto, esta sería otra causa humana de la pobreza. La primera es la responsabilidad propia de pereza y la segunda es la responsabilidad propia con respecto al otro, de abuso, de extorsión, de opresión, para quedarse con el dinero del otro o para aprovechar el esfuerzo del otro y obtener una riqueza, para obtener unas ganancias. En general, en la Biblia se dice que todas las formas de pecado son causas de pobreza y de precariedad. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y en Proverbios 28:22 se dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Por tanto, aquí aparece la avaricia, el afán de querer tener más como causa de pobreza de otros o incluso causa de pobreza propia, porque según la Biblia la avaricia puede romper el saco, ¿no? En definitiva, las circunstancias que producen la pobreza, en primer lugar hemos visto que está en Dios y en segundo lugar está en la responsabilidad humana. Pero también hay otras causas de la pobreza que pueden ser ajenas a la voluntad propia. Las circunstancias adversas de la vida, que nadie busca, que nadie quiere, sino que suceden fortuitamente, pueden ser causa de pobreza. Es pobre quien, a pesar de tener trabajo, gana poco o gana solo lo justo para sobrevivir. En Deuteronomio 24:14-15 se dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Jornalero pobre y menesteroso. Esta frase nos habla de alguien que trabaja, que tiene trabajo, pero lo que gana no es suficiente para vivir. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra. En su día le darás su jornal
y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Jornalero que es pobre y menesteroso, es decir, un trabajador, un asalariado que es pobre y menesteroso, que tiene para sustentar su vida, pero no tiene para más. Por tanto, se puede tener trabajo y ser pobre, se puede tener trabajo y salud, pero sufrir de repente pérdidas humanas o materiales que dejan a la persona en una situación de desamparo. Lucas 21:2. Vino, dice también a Jesús una viuda pobre, muy pobre, y él la vio, a esta viuda, que dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Jesús vio a una viuda que echaba 2 blancas en la ofrenda, es decir, una cantidad muy, muy, muy pequeña, como consecuencia de la pobreza que tenía aquella mujer. Viuda pobre. La viudez era una causa en la antigüedad de pobreza. Muchas personas, si la que traía el sustento moría, los que estaban vinculados a esa persona que traía el sustento quedaban en precariedad. La mujer si moría el marido, o los hijos si moría el padre o la madre, quedaban huérfanos, quedaban en una situación de pobreza. Job 24:9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la ofrenda. Viudedad y orfandad eran causa de pobreza en la antigüedad. En Job 29:12 se dice: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Ser viuda o ser huérfano era causa de pobreza. Y ambas cosas, viudedad y orfandad, eran causas ajenas a uno mismo, causas de desamparo, pero ajenas a la voluntad propia. Es pobre, por tanto, quien queda desamparado de repente. Es pobre también quien pasa por una circunstancia calamitosa que da un giro a su vida de 180 grados y le impide cubrir sus necesidades. Génesis 45, 10-11. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. El pueblo de Israel, en tiempos de Jacob, tenían medios para sobrevivir, tenían ganado y muchos medios para sobrevivir. Pero vino una hambruna a la tierra, y esta hambruna pues fue una situación precaria, una situación de dificultad para el pueblo de Israel en tiempos de Jacob. Y dice aquí el texto que acabamos de leer, que José alimentaba a su padre, a sus hermanos, a su familia, y les dice: para que no perezcas de pobreza tú y tu casa en los 5 años de hambre que quedan todavía en la tierra. En Proverbios 6:11 se dice: vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este texto también nos habla de la pobreza, de la precariedad que puede venir a una persona, puede sobrevenir a una persona sin quererlo, sin buscarlo, debido a una hambruna, una sequía, a una crisis. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos como la guerra, vemos como la pandemia, como diferentes causas pues traen elevación de precios, escasez de recursos, y en definitiva todo esto termina siendo pues de pobreza para muchos. En cualquier caso, como hemos visto, la Biblia habla del pobre y de la pobreza. Y la bienaventuranza que estudiamos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Cómo se piensa en el pobre? En primer lugar, teniendo misericordia de ellos, teniendo misericordia de los pobres. Deuteronomio 15:7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Proverbios 14:21: el que tiene misericordia de los pobres
es bienaventurado. Por tanto, el creyente, el Hijo de Dios, que tiene posibilidades, que puede cubrir sus necesidades y le queda un excedente, debe de pensar en el pobre, debe tener misericordia del pobre. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, puesto que Dios te ha dado para cubrir tus necesidades y te ha dado de sobra. De eso que Dios te ha dado de más, debes pensar en el pobre, teniendo misericordia de él. Y la misericordia se ejerce con provisión y constancia. La misericordia con respecto al pobre no es un acto aislado, muy esporádico, alguna vez, en el que uno va por la calle y ve a un pobre y le da una limosna. Eso no es pensar en los pobres. El pensar en los pobres es un acto constante, permanente, que debe tener aquel que puede. Constante y permanentemente el que puede debe de pensar en el pobre. En Levítico 19:10, Dios había dado un mandamiento a los agricultores, a los que tenían tierras y cultivaban la tierra, y había dado un mandamiento en el que les decía: no rebuscarás tu viña, no rebuscarás tu viña. Es decir, aquellos que tenían viñas, y llegado el momento de la recogida de la uva, dice: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, había aquí un mandamiento de parte de Dios de pensar en el pobre y de hacerlo siempre, de hacerlo de una forma además constante, de una forma en la cual no se dejaba a la casualidad, al momento fortuito, sino hacerlo como algo permanente en el tiempo. Levítico 23:22: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. De nuevo, otro cultivo. Antes hablábamos de la viña, ahora del trigo. Cuando siegues tu mies, no segaréis hasta el último rincón de ella. No segaréis hasta el último rincón. Dejarás parte para el pobre. Por tanto, esto está firmado, dice el texto al final: yo, Jehová, vuestro Dios. Esta es la voluntad de Dios para el que puede cubrir sus necesidades y además de cubrirlas, le queda un excedente, le sobra. Debe pensar con aquello en el pobre. Y debe hacerlo tratando con justicia e igualdad al pobre, sin hacer acepción de personas. En Job 34:19 se nos dice que Dios no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre. Así también el creyente debe proceder con el pobre. Levítico 14:21 y 27 al 8. Si fuere pobre y no tuviere para tanto, tomará un cordero como ofrenda. Y si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Este trato de justicia, este trato de igualdad y justicia hacia el pobre, hacía que en el templo las ofrendas se dieran según la posibilidad de cada cual. No podía dar igual el que tenía suficiente o el rico que el pobre. No podía ser. Cada uno debía dar según su posibilidad. El pobre según su pobreza, el que tenía suficiente según su suficiencia y el rico según su riqueza. El trato debe ser igual y justo a todas las personas. En Santiago 2:2 al 4 y 6 se dice: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro
y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al rico, y le decís siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción de personas? Habéis afrentado al pobre, dice la palabra de Dios. Por tanto, Dios ama y sigue llamando a sus hijos a tratar con igualdad y con justicia a todas las personas. Igualdad y justicia. Debemos saber en nuestra ayuda al pobre, en nuestro trato al pobre, debemos saber que no podemos ayudar a todos y cada uno de los pobres de la tierra. Debemos ayudar a los pobres, pero entendiendo el concepto de prójimo, de próximo. Judas pensaba supuestamente en los pobres, pero lo hacía de una manera engañosa para sí y para los demás. En Juan 12, 4 al 5 y 7 al 8, dijo Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En su forma engañosa de pensar, Judas quería impresionar a los demás. Y quería impresionar a los demás dando a entender que una persona puede ocuparse de todos los pobres, de todos los pobres. Siempre, además, en todo tiempo, uno puede ocuparse siempre de los pobres y en toda circunstancia. Incluso puede hacerlo abandonando otras responsabilidades, otros tiempos y momentos de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y cuando a Jesús le estaban ungiendo con aquel perfume, él dijo aquellas palabras: ¡qué derroche! ¡Qué derroche! Este perfume podía haber sido vendido y dado su dinero a los pobres. Pero Jesús respondió y dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre. Siempre habrán pobres entre vosotros. Por tanto, no podemos resolver el problema de la pobreza de la humanidad. Debemos ocuparnos de los pobres. Debemos ocuparnos de forma perseverante, constante, siempre. Pero eso no debe de impedirnos ocuparnos en otras cosas. Debemos atender otras necesidades. Debemos cubrir otras necesidades. Debemos atender a nuestra familia. Debemos proveer para los nuestros, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Por tanto, no podemos coger el sueldo y dárselo a los pobres y dejar a nuestros familiares sin comida y sin ropa. No podemos hacer eso. No podemos dejar de atender las necesidades de la obra de Dios, de la casa de Dios, que fue lo que propuso Judas. No hay que darle al Señor, sino lo que es del Señor dárselo a los pobres. No podemos hacer esas cosas. Tenemos que atender la obra de Dios, tenemos que atender a la familia, tenemos que cubrir nuestras necesidades propias y además, si podemos, después ayudar a los pobres. Todo lo que podamos hacer por ellos está bien, pero cuidado con, como dice un dicho, pues cubrir una necesidad desatendiendo otra. Eso no se puede hacer. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Por tanto, nuestras necesidades que Dios nos ha dado en su providencia como responsabilidad de nuestra familia, de nuestra iglesia, del Señor, de nuestras cosas, deben ser atendidas, porque a los pobres siempre los tendremos, siempre habrá pobres en el mundo y tendremos que ocuparnos de ellos, pero sin dejar de atender pues a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, sin dejar de atender las cosas con las que tenemos unos vínculos de proximidad, aquellos que son nuestro prójimo. ¿Por qué es bienaventurado quien piensa en el pobre? Porque el que piensa en el pobre sigue el ejemplo de Dios. En el Salmo 9:9 se nos dice que Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y Salmo 72:13, tendrá misericordia Dios del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Por tanto, Dios se ocupa de los pobres. Dios piensa en el pobre. Y así como Dios se ocupa y piensa de los pobres, nosotros debemos de pensar en el pobre. Y al hacerlo somos bienaventurados, porque estamos imitando al Señor. El que piensa en el pobre es alguien que entiende y cree en la obra redentora del Señor Jesucristo. Porque cuando Dios nos salvó, lo hizo viendo nuestra miseria, nuestra pobreza, en la pobreza y miseria espiritual en primer lugar, pero también en todos los sentidos. En 2 Corintios 8:9 se nos dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Filipenses 2:5-8, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, la redención es un ejemplo de cómo Dios se ocupa de los pobres, no solo de los pobres materialmente hablando, sino de los pobres espiritualmente hablando, de la pobreza espiritual que produce el pecado. Jesús vino a darnos salvación, perdón, vida eterna, y todo eso son bienes que nos hacen ricos para con Dios. Todos esos bienes nos los da el Señor Jesucristo, haciéndose pobre, tomando forma humana, haciéndose pobre, y pobre hasta la muerte y muerte de cruz. Así pues, el que piensa en el pobre, de alguna manera entiende la salvación también en estos términos del ejemplo que Dios nos dio al salvarnos, al humillarse en la persona del Hijo para hacernos ricos. El que piensa en el pobre entiende la voluntad de Dios para con los pobres y para con uno mismo. Salmo 41, 1-3, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y la enfermedad. El que piensa en el pobre es alguien al que Dios no dejará nunca abandonado, al que Dios protegerá siempre. El que piensa en el pobre será librado en el día malo por Dios. El que piensa en el pobre, Dios le guardará y lo sustentará en el lecho del dolor. El que piensa en el pobre jamás tendrá pobreza. Esto es una promesa de parte de Dios. El que piensa en el pobre jamás tendrá pobreza, jamás. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Prestad atención. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 19, 17. Este texto es sublime. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cada vez que ayudamos a un pobre, cada vez que damos algo a un pobre, es como si se lo prestásemos al Señor. Y Dios, lo que se le presta a Él, Él lo devuelve. Y lo devuelve con creces, con intereses. Estimados hermanos y amigos, hemos estudiado bienaventurado el que piensa en el pobre. Y en primer lugar hablamos del pobre y de la pobreza. Dijimos que todas las cosas tienen su causa en Dios. Él hace tanto al rico como al pobre,
Pero hay una causa de la pobreza que es de origen humana, por la pereza y falta de esfuerzo, por el pecado contra los pobres o por el pecado en general. Las circunstancias adversas de la vida, ajenas a la voluntad propia, también pueden traer pobreza. El trabajo mal pagado, las pérdidas humanas y materiales, o las circunstancias calamitosas de la vida pueden traernos pobreza o precariedad. Y hemos visto la bienaventuranza que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, y nos preguntamos cómo se piensa en el pobre, teniendo misericordia de ellos, con una provisión constante, tratándolos con justicia e igualdad, sabiendo que no podemos ayudar a todos los pobres. Y hemos también visto que se piensa en el pobre, y se piensa en el pobre de tal manera que podamos ser felices, dichosos, cuando entendemos que Dios nos da ejemplo de pensar en el pobre. Dios piensa en el pobre. Y cuando pensamos en el pobre, imitamos a Dios, seguimos el ejemplo de Dios. Y esto es motivo de felicidad, saber que uno imita a Dios. El que piensa en el pobre es feliz porque entiende y cree en la obra redentora de Dios, que Jesús nos ha hecho ricos con su salvación, ricos porque tenemos el perdón de pecados, porque tenemos la vida eterna, porque somos sus hijos, porque tenemos un tesoro en los cielos, ricos en el Señor. El que piensa en el pobre es feliz porque comprende la voluntad de Dios para con los pobres y también para con uno mismo, porque el que piensa en el pobre, el que se acuerda de los pobres, nunca será pobre. Proverbios 14:21 dice: el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Que Dios te ayude a ser de aquellos que Dios llama bienaventurados porque piensan en los pobres. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a saber la causa y origen de la pobreza, a saber que la pobreza siempre estará acompañándonos a nuestro alrededor, en otros que son pobres, y ayúdanos a entender que los que te amamos, que los que creemos en ti, que los que vivimos pensando en los pobres, jamás seremos pobres. En tu palabra lo dices y lo prometes. Ayúdanos, Señor, a tener siempre lo suficiente en todo. No nos des riqueza ni pobreza. Danos lo necesario para vivir siempre y también para pensar en el pobre, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición y por tu prosperidad. Bendito sea. Te seguimos pidiendo por los enfermos, por los débiles, por los mayores, por los vulnerables, por los que tienen problemas. Sé con cada uno, Señor. Y gracias una vez más por tus muchas bendiciones. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.